Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy vamos a hablar de los nuevos libros que han llegado a mis estanterías. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que en Instagram es donde estoy a diario y que me ayudáis muchísimo dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Dicho esto, vamos allá con el book haul. Como ya viene siendo costumbre, son unos cuantos, porque sabéis que yo antes de hacer estos vídeos acumulo un poquito. Hay algunos de primera mano, minoría, la verdad. Ya sabéis que mis book hauls se componen en gran parte de libros de segunda mano. Así que bueno, pues vamos allá, os voy a ir enseñando, voy a intentar no enrollarme mucho en cada uno de ellos porque en otros contextos ya os hablaré más, pero sí que me emociona mucho enseñarlos porque hay algunas cosas que son joyitas. Estaba mirando así un poco a vuelo para ver a ver qué hay por aquí para haceros un resumen y yo creo que es como un 90% de misterio. Dentro de ese misterio quizá hay un par de cositas así un poco más raras, hay un cómic y un par de cosas de romántica. Ese sería el resumen de lo que vamos a ver hoy en este book haul. Vamos a empezar por uno que es el más antiguo, lleva ya aquí un tiempo, por Instagram lo enseñé bastante, pero todavía no había sido incluido en ningún book haul, así que empezamos por ese, que la verdad es que estoy encantada con él. Es no ficción como estáis viendo, es una guía de venenos mortíferos de Agatha Christie se llama. Es una maravilla, ¿vale? Además de ser precioso, a ver si os lo enseño así un poquito. Me está pareciendo súper curioso. Como su nombre indica, es una guía de venenos. Vamos a ver, tenéis que estar interesados en el tema para que esto os interese, porque es... no sé, o sea, no creo que simplemente por el hecho de gustarte Agatha Christie, por ejemplo, vayas a disfrutar de este libro. Tiene que ser que estés especialmente interesado en el tema de los venenos, o que quieras informarte al respecto, o que quieras datos extra, porque es bastante específico. Hay una lista de venenos, cada capítulo es uno de ellos, y en cada capítulo eligen ese veneno, te cuentan un poquito de la historia del veneno, un poquito de su química, un poquito de casos curiosos que en relación con ese veneno, y luego te lo relacionan con Agatha Christie diciéndote en qué obra o en qué obras aparece y cómo trató o cómo usó Agatha Christie ese veneno en la obra, con un punto que para mí es muy curioso, que es que te dice si estaba bien usado o no, o sea, si Agatha Christie metió la pata en algo. Por ejemplo, que usara un veneno para matar a alguien y en realidad ese veneno pues no sea muy mortífero, o que los tiempos que se usaban en la novela no fueran realmente los que hubiera tardado ese veneno en hacer efecto, cosas así, curiosidades así. Pero el libro no se centra mayoritariamente en eso es solo una parte. Ya digo que en su mayoría es algo muy técnico para ir conociendo más en profundidad a los venenos. Me parece un libro maravilloso si necesitas documentarte sobre venenos, por un lado, y por otro, si eres un completista y un coleccionista de cosas relacionadas con Agatha Christie. En mi caso, se aunan las dos cosas, así que este libro tenía que formar parte de mi colección y estoy contentísima con él. Bueno, he dicho que no me iba a enrollar con cada libro y primera y en la cara, pero es que será especial, quería hacer este inciso para explicaros un poquito, porque cuando lo enseñé por Instagram sí que vi que a mucha gente le interesaba, visualmente es muy molón y tal, y creo que antes de que la gente se lance a comprarlo, pues está bien saber un poco de qué va esto. Lo siguiente que tengo por aquí son dos novedades de la editorial Alma. Sabéis que colecciono la línea de Alma Clásicos Ilustrados. No la colecciono al completo, pero sí todos esos títulos que van sacando que me interesan, que la verdad son muchos. Y es que últimamente han sacado dos que tenían que formar parte de mi colección sí o sí, y ahora vais a ver. Por un lado, tenemos el último que han sacado de la colección de Sherlock Holmes. Yo la colección de Sherlock Holmes de Alma Clásicos Ilustrados me la estoy haciendo entera. Tengo todos los que han sacado de Sherlock y espero que saquen todos, porque queda súper chula. Es que son preciosos. Entonces, el último que han sacado es El Valle del Miedo, que es uno de estos cortitos, y aquí está. Bueno, sabéis que estas cosas es más interesante, si os interesa verlas, estar por Instagram, porque aprovecho los reels y otras cosas para poderos enseñar bien todas estas ediciones, las ilustraciones por dentro y todas esas cositas. Son joyas, o sea, para mí esta colección de Sherlock es que me está dando la vida tenerla. Y por otro lado, y no yéndonos muy lejos, han empezado una nueva
espero que colección, espero que no se queden en un único tomo, también de un famoso detective que últimamente está muy de moda, y es que han sacado el primer libro de Lupin. Yo no voy a pronunciar esto en francés, ¿vale? Disculpadme, sabéis que las pronunciaciones se me dan mal, así que ni lo voy a intentar. Arsène Lupin, este es el primero, que es Caballero Ladrón, y es que, pues, en la misma línea que los de Sherlock, ¿vale? Y es precioso. A mí lo que más me gusta de estos son los mapas maravillosos con los que decoran las guardas. En este caso de París, en los de Sherlock están lo mismo de Londres. Y es que son muy bonitos. Ya digo, este es el primero y yo cruzo los dedos porque no vaya a ser el único y vayan a hacer toda la colección de Arsène Lupin en estas ediciones, porque me muero y me haré con todos, por supuestísimo. Concretamente de Arsène Lupin últimamente están sacando muchas ediciones. Yo creo que es que ha coincidido con que ya no había derechos o alguna cosa de esas, y pues muchas editoriales se han vuelto locas y están sacando una cantidad de ediciones que es una locura, pero es que hay muchas que son maravillosas. Yo es que estoy abonada a los de Alma y además me hacen juego con la colección de Sherlock Holmes, pero os advierto que hay algunas otras que también son muy bonitas, que también son ilustradas y que merecen mucho la pena. No quería ni empezar con él ni terminar con él, así que os enseño ahora el cómic que ha llegado a mis manos este mes. De hecho, es una de las últimas adquisiciones que he hecho, y es esta nueva edición de bolsillo que han sacado de El Largo Halloween. El Largo Halloween es un cómic que llevaba tiempo descatalogado en algunas ediciones, y que otras de las ediciones que se podían conseguir eran ediciones especiales que eran muy caras. ¿Por qué han sacado ahora esta nueva edición de bolsillo, que por cierto cuesta solo 10 euritos? O sea, yo creo que es súper recomendable si queréis acercaros a esta historia, porque tiene que ver con la última película que se ha estrenado de Batman. Sabéis que se ha estrenado hace poquito, seguramente cuando veáis este vídeo todavía esté en los cines. Y esa película hace referencia a algunos cómics de Batman. Esta vez han decidido promocionar un poquito este tema de los cómics en los que está basado la película, cosa que hasta ahora pues no habían hecho mucho, lo cual está muy bien, y además os facilita acercaros a la lectura de estos cómics que, pues, si os gustan las pelis, están basados en ellos, no lo olvidemos, ¿vale? Además son algunos que la verdad están especialmente bien. Este del Largo Halloween es un clasicazo, tiene mucho que ver con el género negro. Creo que os puede gustar a muchas y muchos de los que estáis por aquí, así que no os lo perdáis. 10 euros, edición bolsillo. A ver, la edición no es una maravilla, pero por 10 euros está genial para un primer acercamiento, para tener un cómic de mucho uso, para poder hacer relecturas, pues está muy bien, la verdad. Han sacado más, en estas ediciones de bolsillo han sacado casi todos los cómics que tienen relación o que han inspirado esa última película de Batman. Si os interesa, pues podéis cotillar un poco por ahí, porque creo que es una colección así en bolsillito súper baratica que puede merecer la pena tenerla entera. Pero bueno, yo iba detrás desde hace mucho de concretamente del Largo Halloween, que nunca había tenido. Yo lo leí de biblioteca y lo quería, pero nunca me había decidido a gastarme los dineros en otras ediciones, y es que esto, pues por 10 euros, para mí era obligatorio hacerme con él. Tengo que advertir que los stock han estado un poco locos, pero bueno, cuando yo lo he conseguido todavía estaban reponiéndolo, espero que duren un tiempillo. Seguimos con primera mano. Este libro que os voy a enseñar ahora llevaba detrás de él de un montón de tiempo, pues desde que salió el otro día me dio un flux. Está ya la segunda parte porque este es primero de serie y me lo tuve que comprar. Estoy aguantándome las ganas de comprarme también el segundo de la serie, porque obviamente quiero leerlo primero y ver si me va a gustar, pero es que estoy segura de que me va a gustar. Es un cozy mystery de época y mirad qué edición fantabulosa que tenemos aquí, por favor, es que esto tenía que estar sí o sí en mi casa. Es Manual para damas sobre el protocolo y el asesinato, de Diane Freeman. Os enseño así de cerca porque merece la pena, por favor, mirad eso. Es que es maravilloso. Y ya digo que ya está el segundo, que se me ha olvidado ahora cómo se llamaba, pero bueno, ya está publicado. Venía con el marca. Y estoy deseando como una loca leerlo, y ya digo, aguantándome las ganas, que es que estoy segura de que voy a cerrar la última página y me voy a pillar el segundo. Pocas ocasiones tenemos de seguir al día series de este tipo según se van publicando, y a mí me hace muy feliz cuando eso ocurre, así que voy a estar muy encima de esta colección.
Ahora tenemos un libro al que yo llevaba bastante tiempo también intentando dar caza, en este caso porque suelen estar fuera de stock o descatalogados, y el otro día me lo encontré en stock. Volé, lo compré volando y como a los 15 minutos se volvió a acabar el stock. Así que estoy living con él. Es este de aquí, que es Orgullo y Prejuicio, el amanecer de los zombies. Seguro que os suena un poco Orgullo y Prejuicio y Zombies. Ese fue el primer libro que salió y después salió esta segunda parte, que es El amanecer de los zombies. Yo me estoy haciendo esta colección, que es de Umbriel y tiene varios títulos de este palo. Entonces estoy muy contenta, encima me salió como por 5 eurillos. Si os interesan este tipo de libros hay que estar como al loro. Yo los tengo guardados siempre en favoritos para que en cuanto hay stock pues me avisen o yo lo miro de vez en cuando, porque si no es imposible. Los podéis encontrar de segunda mano, pero es esos casos extraños donde normalmente si lo pillas de primera mano en un momento en el que haya stock te va a salir más barato que de segunda mano. Como digo, este es un segundo libro, el primero era Orgullo y Prejuicio y Zombies, pero es precuela, ¿vale? Entonces no sé si se podrán leer de forma independiente. Cuando lo lea os lo comentaré, pero tiene toda la pinta de que sí, porque es antes en el tiempo. Y vamos ya con el último que he pillado de primera mano. Es un libro que no me puedo creer que todavía no tuviera en casa ningún libro de esta colección. O sea, es que estaba tardando muchísimo ya. Yo no sé cómo me había reprimido hasta ahora. Os lo voy a enseñar y no vais a tener ni idea de qué libros son, pero ahora os lo explico. Es Lunes de ceniza de Kathy Reitz. Vale, diréis, ¿qué es esto? Pues es que lo entiendo. Estos son los libros de Bones. Bones, la serie, ¿vale? Hace poco os dije en un vídeo que era una de mis series favoritas y que estaba completamente obsesionada con ella, ¿vale? Pues Bones está basada en unos libros de misterio, que son estos, son los libros de Kathy Reitz, y yo nunca había leído ninguno. Hay algunos que no están traducidos, pero hay unos cuantos que sí, que los tenemos en español. Lo que pasa es que no son los primeros, pero bueno, ya sabéis que son casos individuales y todo eso. Al hablaros de esto en el vídeo que os digo, que os dejaré por aquí porque era el book tag de Agatha Racing, donde hablábamos de un montón de cosas así de misterio, pues al hablaros de ellos me entraron unas ganas irrefrenables de comprarme alguno. Llevaba muchísimo tiempo aguantándome, muchísimo tiempo sin hacerlo y nada, pues que me metí a bichear, vi que estaban estas ediciones encima y dije... Uno, al menos, como representación, como puro fetiche, se tiene que venir a casa. Elegí este simplemente porque el caso me resulta más atractivo que los otros que estaban en español. Ya os digo que no es el primero que yo sepa solo está en inglés. Así que pues aquí se vino. La edición es de tapa dura y es bastante bonita. Mira, os voy a hacer aquí un sneak peek de cómo es por dentro, porque mirad al quitarle la portada qué bonito es. Así que estoy súper contenta de tener por fin un libro de esta colección en casa. Si me gustan lo mismo que me gusta la serie, pues ya sabéis que se viene Obsesión y que me haré con todos. Es verdad que creo que no me va a gustar tanto como la serie porque sé un poco de qué van y aunque están protagonizados por Temperance Brennan y son el mismo tipo de casos y además la autora también es antropóloga forense, creo que les va a faltar un poco de ese toque jugosón que tiene la serie que a mí tanto me gusta. Creo que son un poquito más serios. Pero aún así estoy emocionada y os contaré más cuando por fin lea un libro de estos en los que está basada mi serie favorita. Bueno, y aquí se acaba la primera mano y vamos un poco con las últimas cosas de segunda mano que han llegado a mis estanterías, que la verdad es que tampoco tienen desperdicio, ya os lo aviso. Primero vamos, ya que antes os he enseñado una de esas fricadas de Jane Austen, pues vamos con otra que he conseguido hace poquito, porque una compi por Instagram me lo mandó con todo su amor, porque se acordó de mí cuando se encontró con esta joya, y es esta. Está en inglés, es Jane and the Damned, y es pues básicamente Jane Austen con vampiros. Pues os podéis imaginar que esto a mí me hace muy feliz, no sé cuándo lo leeré, pero estoy emocionada de que forme parte de mi colección. Os contaré cuando lo lea y tal, pero además es que mirad qué bonitísimo, o sea, es que mirad a la Jane con colmillos. Es que... Esto a mí me da la vida, es que estas cosas son las que ponen la salecilla a la vida.
Vamos ahora con sección Anne Perry, que por cierto no me he dado cuenta, aquí hay uno de primera mano, lo que pasa es que bueno, no iba a separar los libros de Anne Perry, aunque lo podía haber puesto entre medias, qué mala organización, la verdad, pero bueno. Cogí uno de los libros de Anne Perry de primera mano porque era la siguiente lectura del Club del Callejón del Misterio dentro del grupo que tenemos para leer la saga de Thomas Pitt de Anne Perry, que es este. Es el segundo de la saga, ¿vale? Se llama Los cadáveres de Calendar Square. No sé si para cuando se suba este vídeo esta lectura ya estará en marcha. Si os interesa el grupo de lectura de Anne Perry, pues podéis preguntarme en cualquier momento o acceder a través de mi bio de Instagram a los enlaces del Club del Callejón del Misterio y ahí bichear toda la información. Pero bueno, pues vamos a estar leyendo esta saga hasta el infinito porque son tropecientos mil libros. Ahora todavía vamos por el segundo, así que estáis a tiempo de cogernos. Los protagonistas, pues ya sabéis que son los mismos y el misterio de este tiene que ver con: bajo el empedrado de un aristocrático barrio londinense se ocultan las pruebas de un asesinato nada señorial. Sabéis que estos libros son misterio en la época victoriana en Londres, todo maravilloso. Y luego de segunda mano tengo 3 adendas más a mi colección de Anne Perry, un poco aleatorias, la verdad, pero ya sabéis que yo voy a la caza de estos libros. Por un lado tenemos Un crimen en Buckingham Palace, este también pertenece a la colección de Thomas Pitt, no sé en qué orden ahora mismo, eso ya os lo diré en otro momento. Otro que también pertenece a Thomas Pitt, si no me equivoco, sí, Thomas Pitt, es este, que es La prostituta de Pentecost Alley. Y el tercero que me cogí, que creo que también es de Thomas Pitt, porque pequeña obsesión que tengo con Thomas Pitt desde que leí el primero, es este de aquí. Bueno, no, sí, el inspector Pitt. Es este de aquí, que es La conspiración de Ashworth Hall. Pues las 3 adendas en estas ediciones de bolsillo, que son en donde, como yo tengo casi todos, y muy contenta por ir completando mi colección de Anne Perry. Y ya estáis viendo que me estoy centrando más en la saga de Thomas Pitt, porque sé que es la que vamos a continuar ahí en el club a tope, aunque de vez en cuando también cojo alguno de Monk porque estoy con ella también. Vamos a meter por aquí de por medio 2 libros de romántica que me he cogido. Sabéis que de romántica pues yo me he abonado a 3 autoras, que son las que voy buscando en la Reread, y cuando encuentro lo pillo. En este caso he cogido 2 libros de la misma autora, que es Lisa Kleypas. Aquí la tenemos, este es el que me toca de la saga de las Florero. La saga de las Florero la estoy leyendo ahora con Pris y habíamos leído ya el primero, que era Secretos de una noche de verano. Este es el segundo, que sucedió en otoño. Lo pedí en mi tienda de segunda mano de confianza, me dijeron que lo tenían, que lo podían conseguir y encima está como nuevo, así que yo estoy encantadísima de haberlo encontrado de esta manera. Eso sí, es más feo que un dolor, yo lo siento a quien le gusten estas portadas, a mí me horrorizan lo más grande, pero bueno, da igual porque como quiero tanto a la Kleypas y me estoy disfrutando tanto sus libros, que me da igual, o sea, a pesar de esto, yo quería tenerlo en físico, así que estoy muy contenta de haberlo encontrado de esta manera. Tengo que decir que de primera mano creo que los han reeditado y están sacando otras ediciones, que tampoco es que sean súper bonitas, pero son menos tul rosa que estas, así que si queréis podéis echarle un ojo por ahí. Y luego me encontré otro libro de la misma autora que no iba buscando, pero bueno, la vi allí, así que se tenía que venir conmigo a casa. En este caso es este, que se llama Un extraño en mis brazos y que no pertenece a ninguna saga, creo que es autoconclusivo, es independiente, así que aquí lo tengo para cuando me acabe las Florero o cuando me apetezca Kleypas y no vaya a seguir con ninguna saga, pues aquí lo tengo como comodín. No tiene típica portada de estas de vestido ros, pero la verdad es que es un poco soso. Estoy viendo que es que, claro, los otros son de época y este a lo mejor es contemporáneo. Bueno, no lo sé, no voy a inventarme cosas en este vídeo, pero aquí tengo Un extraño en mis brazos de Lisa Kleypas. Estas son las 2 adendas de romántica. Volvemos al misterio. Se ha venido a casa una Agatha Christie. Hacía mucho tiempo que no compraba en tienda de segunda mano una Agatha Christie, porque como ahora están sacando esas nuevas ediciones de Espasa, de Bucket, que son las que yo voy comprando, pues la verdad es que había dejado de buscar Agatha Christie de segunda mano, la verdad. Pero me encontré este, era un título que yo no tenía controlado y estaba bastante bien, así que se vino para casa. Es este, es Un crimen dormido, creo que pertenece a Miss Marple. Sí.
Esto lo podía yo mirar, sí. Pertenece a Miss Marple y pues no lo tenía yo controlado o no me acordaba de él o no sé, así que me llamó la atención y dije, pues para casa. Además, a ver, estas ediciones por dentro son una caca, pero hay que reconocer que los diseños, estos antiguos de portada, me gustan bastante. Ya sabéis que yo también tengo pues una gran colección de libros de estos antiguos de Agatha Christie, que no son estos, pero de este tengo también un par. En fin, pues que aquí está, este era un título que no tenía ni en ediciones antiguas ni en ediciones nuevas, porque en ediciones nuevas es uno de los que todavía no está. Así que, pues, no sé, estoy contenta de haber vuelto a coger así un libro de Agatha Christie que hacía mucho que no lo hacía. Otra autora de cabecera en mis compras de segunda mano, Mary Higgins Clark, ya lo sabéis. Otro título que yo no tenía controlado y que no tenía, por supuesto, Muerte en Cape Cod, y se vino conmigo, así, sin más. De esto de, hay autoras que yo, si me encuentro libros que están en buenas condiciones de títulos que o no controlo o no he leído o no tengo, se van a venir sí o sí conmigo, y así es como poco a poco yo voy haciendo mis grandes colecciones de clásicos del misterio. Quedan ya solo 2, ¿vale? Aquí tengo uno que, pues la verdad, no está en muy buenas condiciones, son ediciones que no me gustan mucho, pero es que fue una casualidad de la vida, y me lo tenía que traer. Es este de aquí, es un clasicazo también, ¿vale? Es Las Diabólicas, de Boileau Narcejac. Mira, yo como pretendes que sepa cómo pronunciar esto, pues no lo sé, porque aquí promocionamos la incultura del lenguaje en realidad. Las Diabólicas, vamos a ver, yo esto ni siquiera sabía hace poco que era un libro, esto yo lo tenía controlado porque hay una peli de suspense antigua, clásica, que es este libro y que yo conocía, y además hace poco me hice una lista de películas clásicas que quería ver o volver a ver, y esta aparecía en la lista. Entonces pues lo estuve hablando así un poco tal y... sin más, esa misma tarde, después de estarlo hablando y estar hablando de esa lista de pelis que me había hecho, me fui a una tienda de segunda mano y me lo encontré. Y dije, pero si esto a mí me suena, ¿no será esta película? Y resulta que es. Así que se tuvo que venir conmigo, aunque ya digo que estas ediciones, que ya sé que seguro que muchos tenéis en casa y tal, yo las odio, o sea, me parecen unas ediciones pésimas en todos los sentidos. Lo único que se le puede sacar positivo es pues el cariño que tienes a la estética de tanto verlas y de la época y todo eso, pero por lo demás, madrecita. Pero bueno, tampoco está muy nuevo, pero aquí está. Es que se tenía que venir por pura casualidad y porque tampoco es un libro que yo hubiera encontrado antes, o no lo sé, igual es que no me había fijado en él, pero me hizo bastante ilusión. Contadme si lo habéis leído, si conocéis este título, tanto por el libro o por la película. Imagino que sí, porque ya digo que es un clasicazo, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? De que pues todavía no te has cruzado con él en la vida. Y por último, unos autores que yo tengo que leer ya algo de ellos porque es que me está empezando a formarse una obsesión extraña en mi cabeza, y es que me entran unas ganas irrefrenables de pillarlos cada vez que los veo, sus libros por ahí, pero es que todavía no he leído nada, entonces igual luego no me gustan. Me habéis asegurado que me van a gustar, pero estaría bien probar antes de seguir completando esta colección, porque sí, ya está empezando a ser una colección. Y son estos libros de Douglas Preston y Lincoln Child, que como digo, es que cada vez que enseño compras así de segunda mano estaréis viendo que se cuela algún libro de estos y yo todavía no lo he probado. Pero bueno, en este caso eran Los Asesinatos de Manhattan, y es que encima mirar la edición de tapa dura y toda la movida, que dije, pues es que se tiene que venir, porque y si luego me gustan y me quiero yo hacer la colección y me he perdido esta oportunidad, entonces se vino. Nada, me podéis volver a decir, pero vamos, es que ya me lo habéis dicho cuando he enseñado a otros que además me fío. Es que el problema es ese, que creo que sí me van a gustar porque me habéis dicho que me va a gustar, que es mi estilo, que pues eso. Pero estaría bien probarlo por mí misma. Lo que pasa es que el primero de la saga no es de los que tengo. Tengo el segundo, creo. Así que, bueno, no sé. Me habéis dicho que lo suyo es leerlos por orden, pero que tampoco igual me voy a morir si me leo alguno de prueba que no sea en orden. Así que todavía no he decidido lo que hacer. Y ya está, ese es todo mi botín de los últimos meses de nuevos libros que han venido a mis estanterías. Me podéis contar qué os parece, cuáles os han llamado más la atención, conocéis a los autores y autoras, hay alguno que haya entrado de cabeza en vuestra lista de deseos.
Contadme pues todo lo que queráis, ya sabéis, hablamos en comentarios, que me encanta, también me podéis contar siempre lo que estáis leyendo o lo que me recomendáis y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Os recuerdo una vez más que me podéis seguir en todas mis redes sociales y que me ayudáis mucho dando likes y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y si ya estáis suscritas, pues millones de gracias por formar parte de esta comunidad y por estar aquí una semana más. ¡Chao!